Hola a todos y bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. En el episodio de hoy conocemos a un chef que, junto a su familia y fiel a su concepto e ideales, ha logrado salir adelante hasta el punto en el que se ha vuelto reconocido en el país que lo vio partir a temprana edad. Un fiel ejemplo de perseverancia e ideas claras. Esto es Comiding Podcast. Vamos. Bienvenidos una vez más a Comiding. En la entrevista de hoy exploraremos cómo un talento ecuatoriano se ha abierto las puertas en un mercado tan difícil como el español, ganando reconocimiento tanto por sus habilidades culinarias como por su conocimiento y respeto por el producto que maneja y de las tradiciones locales. Me acompaña Miguel Ángel Méndez, cocinero ecuatoriano con crianza madrileña, quien lleva 15 años ligado al desarrollo de la gastronomía ecuatoriana en España. Nacido en Ambato, Miguel Ángel prácticamente se crió en un restaurante. Junto con su familia, decidieron regentar un negocio de gastronomía tradicional ecuatoriana en el mercado de los mostenses en el centro de Madrid, con tal éxito que lograron ser reconocidos con un solete otorgado por la prestigiosa guía Repsol. Ahora se embarcan en un nuevo proyecto, planteando un lugar de encuentro gastrocultural en pleno barrio Salamanca, donde proponen una experiencia híbrida alrededor del Ecuador, en la que confluyen una gastronomía ecuatoriana elevada, junto con la cultura, música y arte. Miguel Ángel, quien con tan solo 25 años ha logrado todo este reconocimiento, es mi invitado hoy en Comiding. Miguel Ángel, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer de estar aquí. No, el placer es mío, qué bueno, y gracias por acompañarme, sobre todo en fin de semana y imaginándome que están con casa llena. Acabamos de terminar el servicio, estamos desde las cocinas de Ayahuasca. Buenísimo, más bien, muchas gracias. Y bueno, empecemos entonces. Quería empezar con tus orígenes. Cuéntame un poco de tu vida temprana en Ecuador, de tu familia y cómo deciden ir a España. Bueno, realmente aquí lo que planteamos, lo que tú planteas es al final este proceso migratorio que vivió la comunidad ecuatoriana, ¿no? Hace 35 años. Mi mamá fue la que abrió la veda, la mujer ahí al poder, ¿no? Ella decidió lanzarse a buscar una nueva oportunidad fuera del país por la situación en aquel momento, ¿no? En aquella crisis que hubo. Y al final, cosas de la vida, fue España. Ella vino, a mí me dejó con un año pequeñito en Ecuador, y al año y medio aproximadamente tuvo la oportunidad de traernos y aquí estamos, ¿no? Soy prácticamente madrileño, siempre hemos estado ligados al mundo de la hostelería. Mi abuelita tenía un restaurante allá en Ambato. Mi papá, tras varios trabajos en los que estuvo por aquí, siempre le gustó la cocina y decidió lanzarse a emprender, ¿no? Abrieron un restaurante que se llamaba El Rincón Ambateño, una propuesta tradicional ecuatoriana, para ofrecer esa gastronomía de nostalgia a nuestra comunidad, ¿no? En aquel momento fue el punto más álgido de los ecuatorianos y había un montón de comunidad ecuatoriana en España, en Madrid, sobre todo. Y así fue. Ella fue la que abrió la veda y yo prácticamente, bueno, siempre ligado al tema hostelero y imparando, ¿no? Indirectamente al final. Así es, y bueno, para los oyentes que no tienen ese contexto, tal vez de otros países, Ecuador vivió una crisis financiera muy grande alrededor del año 99, 2000, en la que, bueno, nos convertimos en una economía dolarizada, tuvimos un feriado bancario en el que se congelaron los depósitos de los ecuatorianos y fue muy duro para mucha gente y muchos ecuatorianos migraron, sobre todo a España e Italia. Entonces, bueno, la familia de Miguel Ángel es un ejemplo de esa migración que muchos han tenido mucho éxito en el extranjero y se quedaron afuera y se perdió mucho talento, no solo en la gastronomía, sino en muchas áreas en nuestro país. Y, y ahora, bueno, toda esa gente, digamos, mucha gente más bien, está todavía en España haciendo una vida como... Eh,
¿Cómo los sientes dentro de ese cariño a Ecuador? ¿Los ves que todavía están muy ligados al país o ya se sienten más inmersados, digamos, dentro de la cultura española? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente me parece muy interesante este punto de vista. Creo que la comunidad ecuatoriana fuera del Ecuador está empezando a sentirse segura de mostrar quiénes somos, ¿no? Quizás esto lo hablo yo mucho cuando tengo la oportunidad de conversar sobre este tema. Siento que la gastronomía ecuatoriana en España, en este caso, y te podría hablar de la gastronomía ecuatoriana fuera del país, es una gastronomía que tiene un matiz social muy, muy interesante, ¿no? En aquel momento, la gran parte de los ecuatorianos tuvieron que enfrentarse por primera vez a una sociedad que no era la suya. Fuimos los primeros en llegar a España. A la vez, para los españoles también fue la primera oleada de migrantes. Entonces fue un choque cultural que quizás en ese momento no se sabía cómo se tenía que canalizar todo esto, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en temas de racismo o de diferencias, porque creo que no viene al caso, pero sí es cierto que gran parte de la comunidad ecuatoriana lo que hizo fue desprenderse de toda su cultura y de sus orígenes para querer integrarse, ¿no? Esto hizo que, a diferencia de los peruanos, los venezolanos o los colombianos, seamos una comunidad que no éramos muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Quizá desarrollamos este complejo de inferioridad, ¿no? O al venir lo que hicimos fue encerrarnos en nuestros propios guetos y quizás no mostrar quiénes éramos, ¿no? Al final yo represento a esa tercera generación de hijos de migrantes que por las circunstancias no hemos podido, o sea, por las circunstancias nosotros ya no sentimos eso, ¿no? Al final hemos roto todas esas barreras y hemos convivido en un Madrid, en una ciudad, en un país como España que al final representa la multiculturalidad máxima, ¿no? Madrid es una ciudad súper cosmopolita donde conviven miles de comunidades diferentes y ya hemos encontrado el equilibrio para no vernos diferentes, sino como comunidades a explorar, ¿no? Y al final nosotros ligándolo con la gastronomía es un poco como lo vemos, ¿no? Así es, no, y te entiendo perfectamente en el sentido que yo, hablando de un tema personal, yo nací en Chile y vine a vivir a Ecuador a los 4 años. Mi papá es chileno, mi mamá ecuatoriana. Okay. Entonces, siempre ha sido difícil para mí ese choque cultural porque al principio, ya no, después de tantos años ya no pasa, pero al principio cuando era más pequeño, yo era el extranjero tanto en Ecuador como en Chile. Entonces, es una Totalmente. sensación que no, que es difícil de interpretar cuando eres tan joven y no entiendes tanto el concepto de lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Ese fue probablemente en pandemia que tuvimos mucho tiempo para pensar. Ese fue uno eso fue el culpa, eso, esta situación fue la culpable de que ayahuasca naciera, ¿no? Al final es esta búsqueda de información sobre quién soy, de dónde vengo. Ya conocía Ecuador y venimos mamando la gastronomía tradicional ecuatoriana mucho tiempo, pero necesitaba indagar más. Y quizá con el tema del trabajo día a día no te puedes permitir este tiempo, ¿no? Y en pandemia tuvimos tiempo largo y tendido y allí fue cuando me encontré con que de repente Ecuador tiene un contenido alucinante, o sea, tiene un contenido brutal y ahí fue cuando empezamos a estructurar ayahuasca. No sabíamos si iba a ser un restaurante, lo que yo sí sabía es que ese contenido, ese material, teníamos que hacer algo con él, acoplándolo a la propuesta tradicional que ya venimos desarrollando en Mostenses, ¿no? En este mercado de abastos. Buenísimo. Entonces vamos en orden para justamente ir Sí. entendiendo el proceso desde el principio. Entonces, después del restaurante ambateño, digamos, el que me nombraste, que abrió tu papá, abren el local en el mercado de los Mostenses y es un local de comida muy tradicional ecuatoriana, ¿no? El Rincón Ambateño muere por el tema estábamos en un barrio complicado, quizás el tema de licencias en aquel momento era un poco más difícil. Al final tuvimos un pequeño inconveniente ajeno a nuestra voluntad y tuvimos que cerrar el negocio. Mi papá
se quedó endeudadísimo en aquel momento, era el boom de la inmobiliaria, se pagaban unos alquileres brutales en aquel momento. Para estar en un barrio pagábamos 2.500 euros de alquiler, hicimos una obra brutal en el restaurante y al final todo se fue a pique y mi papá nunca desistió del tema de la gastronomía ecuatoriana hasta que nos encontramos con el espacio en el mercado de los mostenses, ¿no? Allí ese mercado estaba a punto de morir. Los mercados, la cultura del mercado aquí en Madrid ha estado muy delicada hasta hace poco, que han encontrado en los mercados un espacio gastronómico en el que, bueno, se plantea, pues eso, estamos defendiendo como esa cultura del mercado, conocer a tu frutero, a tu panadero, a tu pescadero, ¿no? Apoyar al pequeño comerciante y no darles el dinero a las multinacionales, que al final, bueno, ya sabes cómo va este tema. Entonces decidimos abrir, mi papá decidió abrir en el mercado de los mostenses y allí se empieza con una propuesta tradicional, con un concepto street food, ¿ok? Con una barra muy pequeña, una cocina adaptada, una cocina vista, prácticamente el cliente estaba encima de la cocina, ¿no? Comías prácticamente en la cocina mientras mi papá cocinaba. En la barra se sentaba la gente. Poco a poco fuimos creciendo hasta ser lo que somos a día de hoy. ¿Y tú crees que la ubicación dentro del mercado aportó al éxito del local? Pero absolutamente. O sea, el hecho de estar en el mercado de los mostenses, que es un mercado que está en pleno centro de Madrid, en la Gran Vía, es el mercado de abastos del barrio de Malasaña, que probablemente sea uno de los barrios más representativos a nivel cultural y gastronómico, ¿no? De aquella movida madrileña que se vivió en aquel momento. Definitivamente sí, el hecho de que el público ya estuviese allí y que poder tener una afluencia de público que lo único que necesitas es que se siente a probar tu gastronomía, fue muy ventajoso para nosotros con el tema. Y ahora, ¿en qué momento deciden expandirse y optar por una propuesta más vanguardista como Ayahuasca? El COVID, bro. Para nosotros la pandemia fue una oportunidad de negocio. Estamos en un barrio como es el barrio de Salamanca, que es un barrio, es el barrio más comercial que tiene la ciudad de Madrid, donde hay un nivel poder adquisitivo muy grande. El COVID lo que hizo fue matar absolutamente todos los precios que se estaban manejando en aquel momento y vimos la oportunidad, ¿no? Obviamente antes de recaer en este local, llevamos 2 meses abiertos, no llevamos casi nada. Estamos aquí y vimos 100 locales antes de encontrar este, ¿no? Siempre en unos barrios donde creíamos que la gastronomía ecuatoriana se merece poder estar, ¿no? En el barrio de Salamanca no hay ningún restaurante ecuatoriano y el hecho de estar aquí es interesante, ¿no? Es como al final dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos, ¿no? Somos una comunidad que venimos conviviendo con ustedes 35 años, nadie sabe nada de nosotros, ¿no? Sí es, y bueno, más que imaginar, yo sé lo difícil que es cautivar al comensal madrileño, porque viví un tiempo en Madrid, viví un poco más de un año allá, y además de no encontrar mucho restaurante ecuatoriano, la dificultad de hacerlo dentro de la zona de Salamanca, no es fácil abrirse paso entre tanto restaurante y tanta propuesta gastronómica, ¿no? Y además que la gastronomía ecuatoriana nunca fue demasiado reconocida en el mercado local. ¿Cómo hacen para abrir las puertas al mercado español? La realidad de esto, bro, es que aquí hay 150 restaurantes ecuatorianos. Estamos hablando de un tejido empresarial muy amplio. Estamos hablando de que son más de 2.000 familias que viven del tejido empresarial ecuatoriano aquí en España. Es alucinante que la gente no tenga ninguna referencia de restaurantes ecuatorianos cuando hay 150. ¿Esto qué quiere decir? Al final, los ecuatorianos hemos hecho restaurantes para ecuatorianos, para matar esta nostalgia, ¿no? De nuestra comunidad, y no hemos pensado quizás en esa proyección de abrir el campo y el público, ¿no?
Sí que es cierto que nosotros probablemente si hubiésemos mantenido el rincón ambateño, a lo mejor tampoco nos hubiésemos fijado en esto, pero por culpa de estar en el mercado de los mostenses y tener esta afluencia de gente, vimos cómo es el impacto en ese paladar extranjero, ¿no? Ese paladar europeo que al final alucina con la propuesta ecuatoriana, ¿no? Y sobre todo el hecho de que sea una propuesta tradicional que les impacte de esta manera nos pareció algo sumamente brutal. Y ahí fue cuando se nos encendió la bombilla, empezamos a trabajar de otra manera, ¿no? Quizás tuvimos también nosotros que tener este proceso de desarrollo alrededor de la gastronomía ecuatoriana, entender quiénes somos, cómo tenemos que transmitir, cuáles son los platos que tenemos que mostrar, porque quizás, pues bueno, a un español, si de repente le pones una tripa misqui, a lo mejor le asusta de primeras, ¿no? Entonces también hicimos como ese trabajo de saber qué era lo que teníamos que escoger, cómo lo teníamos que desarrollar y cómo se tenía que comunicar, que para mí es el gran problema que quizá tiene la gastronomía ecuatoriana y te podría decir incluso la marca País Ecuador. ¿Y por qué el nombre ayahuasca? Bueno, realmente en este proceso ya te digo, de buscar mis orígenes, me encuentro con esta sabiduría de las plantas de poder, ¿no? Toda la cosmovisión andina que hay alrededor de todo esto, ¿no? Siento que la Amazonía es probablemente, y las comunidades amazónicas sean probablemente las comunidades, la sociedad más pura que hay a nivel global, en el mundo, te podría decir, ¿no? Son gente que no necesita nada más que estar conectado con la tierra y me parecía que era interesante el hecho de poner en valor este brebaje milenario. Está escrito en quichua, ayahuasca, ¿no? Que es este lazo del alma, ¿no? Que de alguna manera nos representaba en este proceso que teníamos nosotros de conectar con nuestros orígenes, ¿no? Y me encuentro este concepto que es el ayahuasca y me pareció muy interesante. También es cierto que aquí el ayahuasca lo conocen, a nivel europeo lo conocen, lo mal conocen como si fuese una especie de droga. Hay gente que ha prostituido mucho este tema y aquí en España se hacen tomas de ayahuasca y la gente lo conoce como una droga. Entonces, marketingianamente hablando, también era una forma de decirte ven a flipar, ¿no? ven a envolverte en este proyecto, ¿no? Me gusta ese concepto. Y ahora, dime en tus palabras, ¿cuál es el concepto de ayahuasca? ¿Qué puede esperar un comensal que llegue a tu restaurante? Bueno, realmente lo que estamos proponiendo en ayahuasca es una cocina de vanguardia del Ecuador inspirada en la cocina ancestral, donde el espacio gastronómico se transforma en un espacio parlante o una especie de galería de arte, donde lo que hemos hecho es impregnar estos trabajos de investigación que hemos desarrollado con la idea de que la gente, además de comer, pueda tener una experiencia con el arte, ¿no? Conectar con estos trabajos de investigación, que obtengan una información que creemos que merece la pena que la gente conozca y te envolvemos en una atmósfera híbrida donde la música también es un factor importante. Nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con algunos colegas que están cogiendo sonidos tradicionales y adaptándolos a la nueva onda. Ellos están haciendo trabajos de investigación brutal alrededor de la bomba del chota, de la cumbia ecuatoriana, Olivio Mayorga, el bolero ecuatoriano, ¿no? Estos chicos son Malafama Ecuador, Kixosis, Nicola Cruz, que es uno de los más representativos a nivel mundial. Lo conozco, Nicolás, sí. Y ellos han conseguido hacer que la cultura se canalice a través de la música, ¿no? Buenísimo, porque claro, te iba a preguntar cómo lo ejecutas, porque ya es difícil manejar un restaurante. ¿Cómo ejecutas ese hecho de juntar cultura, música y arte de manera práctica en un restaurante o en una experiencia gastronómica? Lo que tenemos al final es diferentes elementos diferentes elementos que están ligados directamente a la cultura, como puede ser una careta de un diablo Ayauma,
como pueda ser un mortero de piedra hecho por un artesano que nosotros se lo pedimos netamente para el proyecto, inspirado en las iconografías del Ecuador antiguo. Tenemos unas vainas de cacao secas que hemos traído para que la gente lo vea. Tenemos unas rosas de la eternidad para también explicarle al comensal que Ecuador es el máximo exportador de rosas del mundo. Son unas rosas eternas que reciben un tratamiento. Todo esto lo ponemos encima de la mesa. Tenemos unas zapatillas, unas Air Force, que esto es un elemento que para muchos es algo que no cuadra, pero para mí era muy, muy interesante porque representa este proceso migratorio, ¿no? Todos estos pasos que hemos dado para ser quienes somos a día de hoy, fuera de nuestro país. Y también es una herramienta con la que yo intento acercarme a las nuevas generaciones de hijos de migrantes, que quizá por culpa de este proceso que tuvieron sus padres, ellos se han visto como un poco huérfanos, en el sentido de que no han tenido las herramientas para llegar a entender y ver lo interesante que es el Ecuador, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es reunir todas estas herramientas en formato físico y en formato digital. Comunicamos de otra manera, no es como si fuese la plataforma de un restaurante, es como si fuese la plataforma de un proyecto marca país, ¿no? Al final la gente le impacta mucho. Además tenemos unos cuadros, lo mismo, sacados de un proyecto que se llama Las iconografías del Ecuador antiguo, que es un proyecto que hizo la Fundación Sacha Inchi con el Ministerio de Patrimonio y Cultura del Ecuador y con el gobierno de España, que esto es muy loco y esto es algo que me llamó mucho la atención, y es que en todos los trabajos de investigación que hay a nivel gubernamental en el país, siempre está presente el gobierno de España. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Obviamente tenemos muchísima influencia y tenemos un hilo conductor con ellos brutal. Y al final, bueno, intentamos envolverte en esta experiencia. La carta está dividida en 3 partes. Lo que hemos hecho de alguna manera es visibilizar el quichua y le hemos dividido en 3 partes, que es el huaquí, el yarcay y el misqui, que son estos conceptos, ¿no? que traducidos significan entrantes o aperitivos, platos fuertes, ¿no? Y el misqui, que es el dulce. Y hacemos un viaje gastronómico por diferentes ciudades del Ecuador, ¿no? Empezamos con las empanadas de morocho en la ciudad de Quito, que probablemente sea una de las pocas elaboraciones que no hemos tenido que darles una vuelta de concepto, porque creemos que lo que hacen en las calles ya es vanguardia. O sea, a nosotros nos ha costado llegar a este punto cristalino de las empanadas, este proceso de fermentación que tiene el maíz morocho, ¿no? Después de ser cocido como si fuese un caldo de pollo para darle sabor. Después utilizamos este ingrediente que es la mantequita, ¿no? Que la manteca al final es un ingrediente que se viene utilizando muchísimo tiempo atrás, que nosotros aprendimos de los españoles, ¿no? La manteca, nosotros no conocíamos el cerdo. El cerdo llegó con los españoles y la técnica de cocción del cerdo también, por ende la manteca a su vez, ¿no? Hacemos una mayonesa de chicha de jora, ponemos unos nips de cacao, unos brotes y hacemos un ají de pepa de sambo. Después pasamos a la ciudad de Ambato, a la provincia de Tungurahua, con esta elaboración inspirada en la cocina del mercado, que son los yapingachos. Después vamos a la ciudad de Guayaquil con una elaboración típica de las calles, que son los bolones. Todo esto estamos hablando llevados a la máxima expresión, ¿no? A la cocina de vanguardia, aplicando las técnicas. Y después vamos al ceviche Jipijapa, a la provincia de Manabí, donde yo tengo mucho contacto con diferentes personajes del mundo gastronómico, como puedan ser Fanny Vergara, que es cocina ancestral manabita, o Valentina, que en este momento está a cargo del proyecto Iche, del restaurante, ¿no? Estuve la semana pasada y es espectacular, la verdad, es increíble. Me encantó tu crítica, bro. De verdad que es increíble cómo eres capaz de ponernos en el paladar, a través de las palabras, la experiencia que viviste, hermano. Entonces, para mí Manabí es una provincia, bro, que tiene una cultura ancestral por culpa de este, ¿cómo se llama? De en aquel momento, en las culturas precolombinas, esta ruta, ¿no? De esta ruta comercial que había, que estaba
ligada en aquel momento, ¿no? Esta ruta comercial que había donde se juntaban 3 culturas, que era la Huancavilca, ¿no? Manteño Huancavilca, Valdivia, y me parece que la otra era, bueno, la Tolita, no sé, ahora mismo no sé decirte exactamente, pero esta ruta comercial hizo que hubiese mucha afluencia de cultura y me parece que Manabí tiene un potencial absolutamente brutal con este horno manabita, ¿no? Que también es un elemento fundamental y que ojalá poco a poco esta gente vaya potenciando, porque creemos que puede explotar. Entonces hacemos este ceviche donde marinamos el pescado en maracuyá con esa leche de tigre a base de maní, que no es líquido, sino que es una emulsión, y donde metemos la guayusa, infusionamos esta hierba milenaria de la Amazonía. Entonces, bueno, ahí termina el yarcay, luego pasamos el guaquí, pasamos al yarcay con el encebollado, el seco de gallina, el hornado, que son platos un poco más, no tan rebuscados, sino más bien como globales a nivel marca, no país. Son platos tradicionales que están en todos lados y les queremos dar esa visibilidad. Y trabajamos un plato que son los chipirones andinos, que probablemente sea uno de los platos más fusión que tenemos, entre comillas, donde trabajamos la quinoa. La quinoa está muy de moda, ¿no? Y ahora es un superfood y todo el mundo come quinoa, pero nuestra dieta lleva 5.000 años estando presente, ¿no? Y probablemente no le parábamos bola hasta que la gente de afuera nos dijo que era increíble, ¿no? Terminamos en el miski, con una reinterpretación del chocobanano y la tarta tres leches. Siento que los postres en Ecuador es una materia pendiente que poco a poco estamos potenciando. No tenemos un postre emblemático, ¿no? como tal. Tenemos los troliches, a lo mejor en Manabí, que desde mi punto de vista gastronómico quizás los troliches podrían ser más un concepto de petit fours, ¿no? A lo mejor antes del café acompañar como una especie de prepostre quizás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la propuesta de ayahuasca. No, me gusta además porque creo que lo más difícil en la cocina es lograr que el comensal entienda todo lo que hay detrás de lo que haces. Creo que mucha gente solo va a probar si está rico o no está rico. Y la verdad es que mucha gente no entiende si es que, por ejemplo, estuviste reduciendo una salsa por 4 horas, si es que estuviste cocinando una proteína por 24 horas y madurándola 7 días, o pensando por qué las cosas que están en el plato están ahí, cómo se conectan entre ellas, etcétera. Entonces, es importante transmitírselo al comensal para que entienda no solo por qué su plato puede estar bueno, sino también que sea una experiencia que vaya más allá de la comida, ¿sí? Que se Eso. vuelva gastronómica, cultural, y creo que es lo que tu restaurante está representando. Sí, totalmente. Explicar el plato para nosotros es fundamental. Te podría decir incluso que yo limito mis servicios a un número X de gente justamente porque siento que si voy mucho más allá a nivel de meter gente, probablemente no sientan y no vivan la experiencia como yo quiero que la vivan, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese punto de vista. Para ti, ¿en qué ha fallado la gastronomía ecuatoriana para no ser tan reconocida como otras de la región que incluso tienen ingredientes similares? La unión, bro. La unión y la comunicación. Siento que tenemos que empezar a matar todos esos egos asquerosos que hay alrededor de la gastronomía. Los mejores cocineros del mundo son los mejores cocineros del mundo porque tienen un equipo detrás, porque tienen unos jefes de cocina, porque tienen unos jefes de sala, porque tienen un equipo que hasta el office está involucrado y entiende cuál es el concepto del proyecto. Siento que en Ecuador ahora es cuando estamos empezando a unirnos, ¿no? No nos tenemos que ver como si fuésemos competencia, al contrario, tenemos que vernos como proyectos que nos podemos hermanar o encontrar un hilo conductor para poder unir nuestros nichos de mercado, ¿no? Al final uno de los objetivos es ese. Yo por eso cuando te encontré me pareció brutal el poder participar aquí porque al final tú me vas a abrir una ventana de público para que escuchen cuál es mi mensaje y yo te voy a abrir una ventana de público para que vean tu proyecto, ¿no? Y que entiendan que Ecuador está empezando a estructurar a nivel comunicacional alrededor de la gastronomía el tema. Y es lo que te digo, para mí el error ha sido ese, ¿no? Quizás vernos como competencias y
no unirnos. Y segundo, la comunicación, bro. Como hablamos tras bastidores, me parece que es interesantísimo el tema de que la comunicación gastronómica a nivel de productos empiece a potenciarse como se está potenciando, y sobre todo que el ecuatoriano de a pie, el que no es gastronómico, el que no es cocinero, el que no está en este mundo, empiece a valorar lo que tiene, ¿no? A través de proyectos como los nuestros, ¿no? Que entiendan que si tienes la oportunidad de consumir producto ecuatoriano, lo hagas, sobre todo fuera del país, porque al final todo el trabajo interno que se está haciendo en Ecuador, el objetivo es exportarlo. O sea, que la gente entienda que es ese contenido que ustedes están manejando y todos los proyectos que se están haciendo en Ecuador, tiene que conocerlo el mundo. Y nosotros como proyecto, como Ayahuasca, lo que queremos es ser esa plataforma para conectar, ¿no? Al final nosotros estamos en España, que es este país tan gastronómico, donde salen los mejores cocineros del mundo, y estamos creando la estructura de comunicación y de gente, sabemos quiénes son, hemos estudiado la estructura, ¿no? Quiénes son los que mueven la comunicación, quiénes son los que tal, por culpa de la cocina tradicional ecuatoriana y porque se han acercado a nosotros. Y lo que queremos es que ustedes no vengan aquí a ojo cerrado, sino que vengan a sabiendas de que ya tenemos los contactos y que los podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Así es, y te entiendo perfectamente, porque yo hacía el paralelismo siempre de Ecuador con Perú. Tuve la oportunidad también de vivir 4 años en Lima, y tú ves como el limeño come comida peruana todos los días en su casa y luego va de viaje y come comida peruana en el extranjero, ¿no? Que es Total. algo que a mí me parecía inaudito, porque uno dice, ok, voy de viaje, voy a tratar de probar una cocina distinta, pero entiendo también el valor que tiene el poder, el querer el producto de tu país, el darle ese potencial y valorarlo como algo único, porque si tú lo valoras como algo único, la gente también, la gente que te escucha, la gente que te ve, también lo va a valorar como algo especial. Entonces ese es el puente de comunicación justamente que tú comentabas, que hay que empezar a transmitir a la gente, y valoro mucho tu visión y tu propuesta en ese sentido. Para mí Perú es el ejemplo, bro. No tenemos que, eso es otro error, ¿no? Yo me encuentro con mucha comunidad ecuatoriana que viene a visitarnos y se les llena el orgullo de ver que este proyecto está evolucionando, y siempre tienen un comentario, y es no tenemos nada que envidiarle a la cocina peruana, lo nuestro es mejor. No es mejor ni peor, somos diferentes. Ellos tienen 20 años de ventaja, han sabido hacerlo. Tengo muchos colegas cocineros peruanos aquí en España que están haciendo un trabajo abismal, y hay que cogerlos de ejemplo, ¿no? Al final no estamos inventando nada, o sea, está todo inventado, simplemente es fijarnos y replicar con lo nuestro, pero con una estructura profesional. Así es. Y bueno, hablemos de su 2021, que creo que estuvo lleno de acontecimientos. Entre ellos, ser reconocidos en la guía Repsol con un solete. Para los que no conocen la guía Repsol, es un equivalente a la guía Michelin, que en vez de estrellas califica a los restaurantes con 1, 2 o 3 soles, y a restaurantes recomendados con un solete. Cuéntame cómo recibieron ese reconocimiento. El solete es una nueva categoría que saca la guía Repsol, con la misma estructura que el Sol Repsol, solo que para negocios o propuestas desenfadadas, donde bueno, son lugares donde el cliente piensa, joder, a este sitio deberían de darle un premio, ¿no? Entonces, sacan esta categoría que se la toman igual de en serio que la otra categoría, con los inspectores y todo el rollo. Y es alucinante cómo la gastronomía tradicional ecuatoriana consigue impactarles tanto por todo lo que tiene detrás, que nos sacan entre las 50 primeras propuestas de soletes en Madrid. Estamos hablando de una ciudad, hermano, donde en cada esquina hay una propuesta de restaurante, hay una propuesta gastronómica, hay cafeterías, hay bares, y la cocina ecuatoriana tradicional está entre los 50 primeros. Para nosotros
alucinante. O sea, ya no que nos lo den a nosotros, que a nosotros nos amamos esto y no vamos a parar, y creo que de ser tan pesados y tan plastas con el tema, al final ha sido por esto, ¿no? Y cuando nos llegó la carta, bueno, una felicidad abismal, porque no es solo para nosotros, ¿no? Es para un país entero, al final. Y que la guía Repsol tenga sienta que la cocina tradicional ecuatoriana tiene un espacio, nos parece una locura. Así es, realmente es increíble el reconocimiento y les felicito y creo que en nombre de todo el país los felicito mucho. Y además, recientemente se dio el premio Día de la Gastronomía, Productos y Alimentos Saludables del Ecuador, que tanto el local en el mercado de los mostenses como Ayahuasca fueron nominados como mejor restaurante fuera de ecuatoriano fuera del país, y además tú fuiste nominado personalmente en la categoría de Chef Revelación. Te quería preguntar directamente, ¿qué se siente que tu trabajo esté siendo reconocido no solo en el extranjero, donde has operado todo el tiempo, sino en tu propio país de origen? Brutal, bro. O sea, ya el hecho de estar ahí para nosotros es ganar. O sea, cuando nos dieron esta noticia fue brutal también. Ya te digo, afortunado o lamentablemente el tema de los reconocimientos están ahí para darle valor a tu trabajo, ¿no? Y lo que te digo, no es solamente nosotros, tío. Al final es nuestra familia, es la gente que trabaja con nosotros, es el público que se presta a querer darte voz, ¿no? Y agradecido, siempre agradecido. Buenísimo. Y quería preguntarte sobre una presentación que hicieron recién, que estuviste involucrado con la presentación de la llamada trufa de los Andes, la cayampa. Cuéntanos un poco del origen de este ingrediente. Me pareció muy interesante lo que estaban proponiendo, de su sabor y de la actividad que tuvieron con ella en el restaurante. Se nos presentó la oportunidad, se pusieron en contacto con nosotros con el tema de esta trufa de los Andes que nace en Cuenca. Nace sin quererlo. O sea, de repente se lo encuentran allí, se ponen en contacto con la gente para que empiecen a estudiar el tema de la tierra y sale esta trufa, ¿no? Esta trufa que es una trufa aromática, con sabor, que sí que es cierto que es un producto que se tiene que perfeccionar, porque estamos hablando de que competimos con trufas como la italiana o incluso la española, que son unas trufas súper aromáticas, súper sabrosas. Y se nos presentó la oportunidad y creíamos que era un buen comienzo para el proyecto, poder presentar o poder lanzarnos a hacer una presentación oficial. Era la primera vez que hacíamos esto y queríamos hacerlo muy profesional, ¿no? Con su contenido audiovisual, con una propuesta de cocina, un menú de degustación inspirado en la cocina ancestral, pero que sea vanguardista, donde lo mismo contextualizamos todos los platos históricamente y a la vez también llevamos estos elementos para ponerlos encima de la mesa y fue fácil, bro. Al final lo que hicimos fue proponer nuestra propuesta muy parecida a la de Ayahuasca, con un par de platos que no están en nuestra carta, que fue el locro de papa y el encocado, ¿no? Esta influencia afroamericana, y este plato que cocinaban los aymaras y los incas, que era este guiso de papa, ¿no? Que nosotros lo llevamos a la máxima expresión. Y fue simplemente rayarle la trufa por encima. O sea, que quedó brutal y los medios que pudieron estar allí, los periodistas y los gastrónomos, alucinaron. La trufa de los Andes, ¿cómo puede ser que este producto esté presente, ¿no? Y era interesante, es interesante ver cómo les interesa entender de dónde venimos, ¿me entiendes? Espectacular. Y la verdad es que yo nunca había escuchado la cayampa y me pareció algo realmente interesante. Ojalá la pueda probar pronto. Te hago una pregunta personal. Sé que es importante para ti el concepto de respetar nuestros orígenes, de la apreciación de la cultura precolombina, del real origen de nuestras raíces. Y al mismo tiempo, España te ha recibido hace muchos años y es el hogar de tu familia, de tus emprendimientos, etcétera. ¿No te causa eso un poco de conflicto interno?
Absolutamente. Me siento definido como lo has hecho tú hace un rato, con esa experiencia que tuviste de vivir en Chile y en Ecuador, ¿no? Esa influencia que tienes con Chile. Aquí somos de allí y allí somos de aquí. Y al final, bueno, es una locura ver cómo a medida que vas investigando y entendiendo todo lo que hay alrededor de tus orígenes, de repente ves la vida de otra manera, ¿sabes? Ves como a las sociedades de otra manera, incluso a tus padres. O sea, para mí ver a mis padres, habiendo investigado y entendido todo lo que hay detrás, es verlos de otra manera, es verlos diferentes. O sea, incluso ellos probablemente por culpa de tener un hijo tan pesado con el tema ecuatoriano, incluso ellos han entendido cosas que quizá no entendían antes, ¿no? Entonces, bueno, me llena de orgullo y me gusta, tío, me encanta. Es así, es mejor tomarlo como una ventaja, digamos, como algo que te hace crecer y que te hace un ser más completo, que verlo como una desventaja, así lo veo yo al menos. Totalmente. Así es. ¿Y qué te trae el futuro? ¿Qué proyectos se vienen para Miguel Ángel Méndez? Mantener este negocio. Estamos empezando, estamos mi papá y yo en la cocina. Tenemos un chico que se llama Andrés, que él hace poco apareció en nuestras vidas. Él estudió en Ecuador el tema de bebidas y alimentos y estuvo trabajando en Casa Gangotena en la época en la que estuvo Emilio Dalmau al frente de la cocina del restaurante. Y la verdad que él tiene el servicio, tiene el protocolo, sabe cómo comunicar a la gente y es ecuatoriano, que este es el plus, ¿no? Al final él entiende el proyecto y sabe por dónde vamos y el 2022 para nosotros es conseguir equilibrar este proyecto, que sea un negocio sano, eh, y ojalá poder conectar con los referentes a nivel gastronómico en Ecuador, ¿no? Toda esa gente que está haciendo cosas y ofrecerles que sepan que ayahuasca es su casa, que esta es su cocina y abiertos a cualquier tipo de nexo, de contacto con cualquiera de los proyectos que están pasando a nivel gastro en Ecuador, ¿no? Estamos la idea es hacer piña y hacer familia y ojalá el año que viene, si todo sale bien, podamos viajar a Ecuador ya con un proyecto y una visión ya más gastronómica, ¿no? Excelente. Y yo me pongo como propuesta para el 2022 también, que voy a estar en España hacia el último trimestre del año, visitarte y conocer el restaurante y también probarlo. De ley, bro. Buenísimo. Miguel Ángel, una ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Tu Okay. lugar favorito de Madrid? Mi lugar favorito de Madrid. Déjame pensar. El Parque de las Vistillas. ¿Un hornado, un biche o un bolón? El bolón para desayunar, el hornado para comer y el biche para cenar. Para el chuchaqui, digamos. No me puedo quedar con uno, bro. Todos son alucinantes. Está bien, es que siempre pregunto a los chefs, dime un plato favorito de tu menú, algún tema por el estilo, para ver si se van hacia algún lado. De todos me la juegan, me la desvían. Nadie se moja por uno, digamos. Es que es imposible, bro. Sí. Un artista ecuatoriano que me recomiendes. Kixosis, búscalo. Él se denomina Yapingacho Expert. Chico que está haciendo un trabajo a nivel de música con sintetizadores, con material, con casetes de música de antaño, y él los reversiona, los amplía, está metido en su estudio buscando y rebuscando cuáles son los orígenes de la música ecuatoriana, y te lo recomiendo al 100%. Hay muchos, pero él para mí es un referente. Ahora lo agrego a Instagram. Perdón, a Spotify. ¿Quieres vivir en Ecuador en algún momento? No lo sé, puede ser.
quién sabe. Lo que sí que tengo claro es que tengo que tener una conexión más en profundidad y poder viajar varias veces al año para poder hacer cosas allá y ojalá en algún momento. Yo creo que para cuando ya sea viejito y decida jubilarme, obviamente vivir allá en alguna de las playas que tenemos puede ser brutal. El chef que más te ha inspirado. El chef que más me ha inspirado se llama Miguel Ángel Méndez y es mi padre. Ese era fácil, ¿no? Te lo dejé en bandeja. Sí, 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 él es mi sensei, él me ha enseñado absolutamente todo y ahora estamos en un momento de la vida en la que yo tengo 25, le estoy aportando a él cosas, nos reunimos siempre, siempre estamos en contacto y estamos en el día a día juntos, peleamos, nos alegramos, lloramos y eso es lo bonito, ¿no? de la cocina. ¿Tu plato favorito de la cocina española? Plato favorito de la cocina española. Podríamos hablar de la paella quizás, ¿no? Pero una paella con esos 16 minutos de cocción, con ese socarrat, con ese arroz bomba, con esa técnica del arroz, con ese garrafón, esas alcachofas quizás, ¿no? Una paella valenciana me parece que es un plato completo. Brutal. ¿Y un sueño? Que Ecuador por fin sea reconocido a nivel mundial por culpa de cualquier persona, por culpa de cualquier personaje, por culpa de cualquier proyecto, pero que Ecuador nos conozcan de una vez por todas la riqueza que tenemos. Seguro que sea más pronto que lo que crees. Ojalá que sí. Sí. Miguel Ángel, quería contarte un poco sobre el propósito de este podcast. Yo tengo un sueño que es escribir un libro de recetas y para esto estoy buscando la inspiración de los principales chefs, productores y actores en general del mundo culinario latinoamericano. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico o con una técnica. Luego yo te la muestro en Instagram y me cuentas qué opinas, porque creo que ese efecto colaborativo es lo que va a hacer especial ese libro de recetas. ¿Te parece? Por supuesto. Entonces, ¿qué tienes para mí? Hay un proyecto brutal que se llama Casa Ágave. Este proyecto lo lleva un colega que es Diego Mora. Él está poniendo en valor este brebaje, este espirituoso, este brebaje milenario, ¿no? Que sale de este penco donde la mujer tiene un papel fundamental para mantener viva. Bueno, para mí la mujer indígena y no indígena tiene un papel fundamental para mantener viva la cultura y estas plantas de poder, esta sabiduría, ¿no? E incluso a nivel gastronómico es abismal, ¿no? Y él tiene este misque, este shawarmiski tan increíble que a nosotros nos llegaron un par de botellas hace un mes y la gente está como loca con este tequila de los Andes, ¿no? Con este espirituoso. Y me parece que un buen reto sería que lo introduzcas en algún plato de cocina, ¿no? Que te inventes algo, ¿no? Y quizá te podría también retar a que con este espirituoso pudieses impregnar alguna fruta de esta variedad inmensa que tenemos en el Ecuador, ¿no? A través de esta técnica que se llama, esta técnica que se hace con la máquina de vacío, que es... Subir. Sí, eso es simplemente poner cualquier tipo de fruta, como una manzana, un melón, cualquier fruta, poner una mezcla con un TPT y un poco de misque, a lo mejor, este TPT que es misma cantidad de agua y misma cantidad de azúcar, ¿no? Esto lo metes en una bolsa de vacío, en una máquina de vacío, lo impregnas, o sea, cierras la máquina y quitas el aire y lo dejas en nevera y dejas que durante un par de días coja todos esos aromas del misque, métele una guayusita por ahí, a lo mejor una pimienta de esta pimienta ecuatoriana que se está haciendo allá, de este proyecto que también es brutal, que es Yupanqui Pimienta, y juega, hermano. Yo te reto a que vayas por ahí. Excelente. Parece que va a ser un almuerzo completo, ¿no? Plato fuerte, postre y de una vez lo maridamos con algún trago.
Total. Buenísimo, y lo conozco, lo he tomado un par de veces, es más de Nietzsche, lo tomé recién también y dentro de un cóctel y estuvo buenísimo. Increíble. Miguel Ángel, me encanta todo lo que acabamos de conversar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por mostrarme un poco de tu historia, de tu visión, de tu cultura. Ha sido un gustazo y te felicito por todo lo que estás creando, por cómo has crecido y siempre vas a ser un amigo de este espacio culinario. Un placer que me hayas invitado, bro. Agradecerte que estés embaucado en este proyecto que estás desarrollando. Para nosotros es fundamental tener voz y ustedes, gente como tú, son los que nos la dan, y agradecido, bro. Espero conocerte pronto en persona y que vengas a vivir la experiencia ayahuasca. Este año te visito sin falta y gracias por tus palabras, la verdad, que realmente llenan mucho. Bye, Ángel, bye, hermano. Qué gustazo, ¿ah? Máquina, que vaya bien. Una vez más, agradezco a Miguel Ángel Méndez por esta entrevista tan inspiradora. Y por supuesto, gracias a todos los que me acompañan en cada episodio de este podcast. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Esta comunidad está creciendo muchísimo y no se van a querer perder ningún detalle. Estoy en Instagram como comeding.pod y en Facebook como Comeding. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, me pueden escribir con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí, los espero en el próximo episodio y gracias a todos. Chao.